Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, ¿qué tal? Un placer saludarles. De nuevo, mucho gusto, qué alegría poder llegar con ustedes y compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor Dios del cielo que cada día nos cuida, cada día nos da su bendición. Y vamos a orar antes de ir a la meditación de la palabra del Señor. Gracias Padre por este momento. Gracias por Jesús que quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, buen Dios, por cada familia, por cada amigo televidente al que tú le has aguardado, al que le has protegido sus seres queridos y a quien no le ha faltado el pan de la tierra en su mesa. Señor, hay muchas familias pidiéndote protección para no ser afectados por la crisis de virus que enferma a la sociedad. Padre, hay hombres, hay mujeres, hay familias clamando porque tú les permitas volverse a reunir con seres queridos que están lejos. Escucha el clamor de estas personas. Ten misericordia de todos nosotros y en tu bondad concédenos respuestas a estas peticiones. Que no falte a ninguno en su casa el pan de la tierra. Que no falte a ninguna familia la protección tuya. Y que todos querramos ser dóciles a la voz de tus mandamientos. Gracias por escucharnos. Danos que esta tarde nos ilumine el entendimiento, la persona del Espíritu Santo, para estudiar la Santa Biblia, para que sea alimento que edifique nuestra vida espiritual y que Jesús venga pronto y que nuestros nombres estén en tu libro para ir contigo a disfrutar de la vida eterna. Gracias por siempre escucharnos. Perdónanos, límpianos de toda ofensa, que tu presencia nos asista hoy, mi buen Dios. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Amigos, hemos hablado en el tema anterior de los 5 pasos de la caída de un cristiano y tomamos como modelo para ilustrar los pasos que llevaron a Pedro, el discípulo de Jesús, a negarlo. Ahora vamos a hablar con ustedes los 5 pasos de la restauración de un hijo de Dios que ha caído, que ha fallado. Quizá esta tarde yo estoy hablando a usted, sí, usted que está mirando ahora el programa, que tiene 10 años, 15 años, 20 años que abandonó la fila de la iglesia. Tal vez las acaba de abandonar. Tal vez está asistiendo a la iglesia y se siente fuera de la iglesia, desanimado, impotente para incorporarse y disfrutar de la comunión y de colocarse a disposición del servicio de la causa de Dios. Posiblemente voy a hablar en esta tarde para una persona o para una familia que fueron líderes en la iglesia, que tuvieron buena participación en la iglesia, que conocen las enseñanzas de la palabra de Dios respecto del plan de salvación. Y sin embargo no están disfrutando de esa comunión. Es más, siente vergüenza de regresar o de encontrarse con los hermanos. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles fueron esos pasos que llevaron a la restauración de Pedro? Que puede ser el caso suyo, mi caso. En esta bendita vida cristiana, nadie está vacunado contra los fracasos. Es una posibilidad porque luchamos con un enemigo. Mire, nadie puede decir aquí: oh, yo tengo 40 años de ser miembro de la iglesia, a mí no me saca nada. Es mejor que revisemos del tema anterior
los puntos de la caída. Porque si estamos viviendo en alguno de esos puntos, es mejor regresarse y estar bien con Dios. ¿Cuáles fueron los 5 pasos de la caída? Pedro se durmió. A Pedro le vino la ira y actuó a su manera. Pedro le seguía de lejos. Pedro se hizo amigo de los enemigos de Jesús y Pedro negó a Jesús. ¿Cómo vamos a restaurarlo? ¿Cuál es el proceso? Leemos en la Santa Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y el verso 75. Mateo, capítulo 26, versículo 75. Pedro escucha que el gallo cantó. Quedamos en ese punto. Pedro mira hacia adentro del tribunal y Jesús mira hacia afuera del tribunal. Se encuentran las miradas. En la mirada de Jesús no había reproche, no había condenación, no había recordatorios, había amor. Había compasión por el soldado que había caído herido en esa batalla. Y dice Mateo 26, en el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro está profundamente triste. El llanto de Pedro es con amargura. Acaba de maldecir, acaba de insultar, acaba de negar. Y el gallo canta. Y recuerda de su maestro toda la conversación que habían tenido temprano de la noche. Y aquí el primer paso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en esto: dar un giro de 180 grados. Voy hacia allá, en la dirección equivocada de la perdición. Hago un alto y vengo justamente en la dirección opuesta, la de la salvación. Arrepentimiento se define con 3 palabras o con 3 declaraciones. Número 1, sentir dolor por haber pecado. Pedro está llorando amargamente. Pedro está sintiendo dolor por haberle fallado al maestro, por haber negado a Jesús. Número 1. Número 2. Arrepentimiento es reconocer el pecado y confesar el pecado. Y Pedro siente dolor por haber pecado. Y Pedro reconoce que ha pecado y confiesa el pecado. Y número 3, abandono del pecado. Noten ustedes que al Señor Jesús, de manera abierta, aunque todos o casi todos lo abandonaron, porque Juan siempre estuvo allí en el tribunal y estuvo en la cruz, pero la huida, el ser esparcidos, lo sufrieron. Pero hay 2 discípulos que de manera directa defraudan, le fallan al maestro. Pedro, que lo negó, y Judas, que lo vendió. ¿Sintió dolor Pedro por haber pecado? Sí. ¿Sintió dolor Judas por haber pecado? Sí. ¿Confesó Pedro que había pecado negando a Jesús? Sí. ¿Confesó Judas que había pecado entregando a Jesús, traicionándolo? Sí. Judas fue con los sacerdotes y Judas dice: pecado entregando sangre inocente, y les devolvió las monedas. No se las agarraron, se las aventó. Y el registro bíblico dice que con ese dinero compraron un campo para muertos.
Así que Pedro siente dolor por haber pecado. Judas siente dolor por haber pecado. Pedro reconoce y confiesa su pecado. Y Judas reconoce y confiesa su pecado. ¿Qué hizo la diferencia? Que el tercer paso del arrepentimiento es el abandono del pecado. Pedro abandonó el pecado. Pedro nunca más volvió a fallarle al Señor de esta manera. No registra la historia que Pedro niegue a Jesús en algún otro momento. Y Judas no abandonó el pecado. Se hundió más en el pecado porque Judas cogió una soga, fue a buscar un árbol y se quitó la vida. Judas se ahorcó. ¿Qué sintió Pedro entonces cuando el gallo cantó? Arrepentimiento. ¿Qué sintió Judas cuando vio que Jesús no se iba a defender y que le iban a quitar la vida? Remordimiento. Una cosa es sentir dolor por la consecuencia que trae el pecado, y la otra cosa es sentir aflicción, tristeza, dolor, amargura por haber defraudado al Dios del cielo. Si usted, mi hermano, que hace rato dejó la fe, que ha ido por el mundo haciendo lo que no tenía que hacer, si usted ha sentido eso, que se llama la separación, sentirse separado del Señor, eso es triste, eso es doloroso, eso es amargo, y el primer paso para la restauración es el arrepentimiento, que incluye sentir dolor por haber pecado, confesar el pecado y abandonar el pecado. Me gusta cómo lo dice Proverbios 28 en el verso 13. Proverbios 28, 13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a encontrarlo, lo tenemos aquí. Y entonces el verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note que está bien claro el proceso. El encubrimiento solo estorba la salvación, no da oportunidad para el perdón, no da oportunidad para abandonarlo. Pero el confesar el pecado, confesarlo implica reconocerlo, y abandonarlo permite que Dios lo alcance con su misericordia. En el mismo momento, en el acto en que un pecador reconoce el pecado y pide misericordia, se convierte en cliente del abogado del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios en declaración de Juan? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para qué? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Había pensado que en el momento, en el acto, cuando nos arrodillamos para decirle: Señor, ten misericordia de mí, estoy sucio, he fallado, te he defraudado, en ese momento nos convertimos en clientes del abogado del cielo. Pero en ese mismo acto se cumple lo que dice la palabra de Dios: el pecador alcanza misericordia. Y en ese instante Dios hace una separación de pecador y del pecado. Soy pecador, sí. Tengo una historia, sí. Me hizo daño, sí. Pero el Señor me declara justificado, no culpable. De allí la importancia del arrepentimiento.
El arrepentimiento incluye el reconocimiento sin justificación y sin excusa. Usted mira, por ejemplo, a David. David se acostó con Betsabé. David ocultó por un tiempo su pecado. A David le habló el profeta Natán. Y en una profecía, con una parábola ilustrada, en una parábola, el profeta le habla al rey y le declara su pecado. Y el rey inicia su declaración sin justificación. En el Salmo 51 se encuentra la oración de David. Y dice esa oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, David reconoce desde el momento cuando fue engendrado un embrión. Dice el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es lo que ocurre con Pedro. Pedro oye el canto del gallo, recuerda las palabras del Señor Jesús y llora amargamente. Reconocer el pecado, sentir dolor por haber pecado, confesar el pecado, abandonar el pecado. Judas no quiso seguir viviendo. Pedro quería seguir viviendo y lo demostró. Porque en el resto de la vida de Pedro tenemos el Evangelio de Marcos, que son los sermones que predicó Pedro y que Juan Marcos se sentó para escribir la historia que contaba en sus sermones Pedro. Tenemos primera de Pedro y segunda de Pedro y la primera parte de Hechos de los Apóstoles, que es el sermón de Pentecostés. Así que esto es el punto de partida. Arrepentimiento. Vamos a ver el paso número 2. Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos capítulo 16, el versículo 7. Tenemos el Evangelio de Marcos capítulo 16 y el verso 7, vaya. Dice Marcos 16, versículo 7. Pero oíd, ya ha resucitado Jesús. Las mujeres lo encuentran y hay un mensaje que se manda a los discípulos. Y dice el verso 7, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Palabra de Dios. Pregunto, después de negar a Jesús, ¿Pedro sigue siendo discípulo de Jesús o ya no es discípulo de Jesús? ¿Qué piensa usted? Una vez que lo niega, ¿sigue siendo discípulo o ya no es discípulo de Jesús? ¿Qué piensa? Mire la disyuntiva que está en ese versículo. Pero oíd, decida a sus discípulos, punto, y a Pedro lo separa, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Es discípulo de Jesús después de que lo negó o ya no es discípulo de Jesús? ¿Qué piensa usted? Pues sí, sigue siendo discípulo de Jesús, porque un discípulo está aprendiendo
y aún con la negación, con lo doloroso de esa caída, Pedro está en la escuela de Cristo. Entonces, ¿por qué la disyuntiva? Díganle a sus discípulos y a Pedro. No hay una disyuntiva. Es muy diferente. Voy a hacer la comparación. Espero no confundirlo, sino darme a entender. En Job hay una declaración en Job 1:6 y en Job 2:1 que dice que un día vinieron a presentarse delante del Padre, delante de Dios, los hijos de Dios. Y con ellos vino también Satanás. Lo pone por aparte de los hijos de Dios. Pero en esa ocasión a Satanás nadie lo está llamando. Él va, como lo diría mi madre de metiche, ¿no? Pero no lo está llamando nadie. Pero a Pedro lo está mandando llamar Jesús. Eso no es entonces una disyuntiva. Cuando él dice, díganle a los discípulos y a Pedro, esa declaración manifiesta el cuidado personal de Jesús por ese soldado que había quedado herido. Dice, mire, díganle a los discípulos, pero de manera muy especial, quiero que Pedro sepa a dónde nos podemos ver. Con eso ya Jesús estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo acepto tu arrepentimiento. Pedro, yo he visto tus lágrimas. Pedro, yo conozco tu dolor. Pedro, yo ya sé que tú naciste en el planeta Tierra, que eres polvo de la tierra. Eso dice el Salmo 103, que Dios no nos trata como merecemos, sino que Dios conoce, se acuerda que somos polvo y ha hecho alejar nuestras iniquidades de nosotros, como está lejos el cielo de la tierra. Un soldado herido no se le da de patadas. Un soldado herido se le lleva al hospital, a la clínica del maestro, para que lo restaure. Y Jesús da atención personalizada. Allí Jesús está demostrando, yo puedo desatender todo para atenderte solo a ti que dejaste la iglesia. Usted que está mirando el programa. Sí, usted que está sentado y dice, me están hablando a mí. Usted no es feliz afuera de la iglesia. Usted sufre y sufre en silencio. Usted se despierta por las noches y no tiene paz. Usted sabe que si la muerte le viene está perdido. Y si Jesús regresa también, porque su nombre lo sacó del libro de la vida. Y al igual que a Pedro, Jesús le manda decir, dígale a los discípulos y dígale a Pedro, de manera muy especial a usted que me negó, que quiero que nos encontremos. ¿Se da cuenta? Trato personalizado. Díganle a Pedro que va adelante a Galilea y allí le veréis como os dijo. Les pregunto, ¿recibieron la noticia los discípulos? Sí, la recibieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro cuando las mujeres le dijeron, ha resucitado, va para Galilea? Les mandó decir a todos, pero especialmente a Pedro. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro? Si estuviera en una reunión pública, la gente levanta la mano y dice, Pedro salió corriendo a ver la tumba. No es verdad. Eso no es verdad. Eso se mira en la película. En la vida real no sucedió así. Miren lo que sucedió. Voy a leer Juan capítulo 21, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículo 1. Miren lo que de verdad ocurrió. A ellos les dan la noticia. Ellos saben ahora por la información de las mujeres que Jesús ha resucitado. Dice capítulo 21, versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Yo quiero que hagamos el orden en que sucedieron los eventos, para que ustedes vean qué fue lo que realmente hicieron,
¿Cuándo le dieron la noticia? Capítulo 20 de Juan, capítulo 20, versículo 18, y nadie cuenta mejor la historia que Juan. Juan siempre sabe más cosas, estaba demasiado cerca de Jesús. Capítulo 20, versículo 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue María Magdalena a darles la noticia. Les dijo que Él le había dicho esas cosas. Capítulo 20, versículo 18. Y en el capítulo 21, que son los eventos que están sucediendo después, dice lo que ocurrió. Versículo 2. Juan 21, 2. Estaban juntos, y aquí están los nombres: Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo. ¿Qué es eso de Dídimo? Incrédulo. Hay otro sermón para hablar solo de este texto. ¿Dónde está el hermano de Tomás en la iglesia? ¿En qué banca se siente el hermano de Tomás? Sí, el incrédulo, el que nunca cree las cosas. Dice el verso 2: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, que no dan los nombres. Mire el versículo 3 lo que dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué hicieron después que recibieron la noticia? Pedro no se fue corriendo para el sepulcro. Se fueron a pescar. ¿De quién fue la iniciativa de irse a pescar? Del que andaba herido. Pedro dijo: me voy a pescar, y los otros dijeron: nos vamos también contigo. ¿Por qué hicieron esto? Cuando uno lee, cuando uno lee el libro El deseado de todas las gentes, dice en una declaración: la muerte del maestro los había dejado tan devastados que no estaban dispuestos a creer en nada. ¿Se fija? María Magdalena llegó feliz con la noticia: ya resucitó. Dijo Pedro: vámonos a pescar. Hermano, usted puede tener 100 años de estar en la iglesia. El diablo pega golpes bajos. Y es allí donde nadie puede decir: mire, a mí nadie me saca de la iglesia. Mejor diga: Dios mío, ayúdame. Ten misericordia de mí para que no abandone la fe. Si habían desalentado tanto que no atendieron a la noticia de María Magdalena, sino que se fueron a pescar. ¿Y qué les pasó? No pescaron nada. ¿Por qué? Dice el verso 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí hay varias lecciones que sacar. ¿Por qué no pescaron nada aquella noche? Bueno, el Dios del cielo quería darles una lección. Señores, este ya no es su trabajo. Su trabajo es ser pescadores de hombres. Su trabajo es plantar la iglesia. Su trabajo es predicar el evangelio, no pescar peces. La siguiente lección es: sin Jesús en tu barca no hay éxito.
Se necesita Jesús en la vida de iglesia. Se necesita Jesús en la vida de los negocios. Se necesita Jesús en la vida de la familia. Se necesita y necesitamos a Jesús en todo o no habrá éxito. Hasta que vino Jesús y echaron la red, ocurrió un milagro. Pero antes no habían creído. Y aquí viene algo interesante. Falta un pasaje bien oscuro, doloroso en la vida de Pedro. ¿Cuál es el primer paso? Arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo paso? Hay una tensión personalizada. Jesús lo manda llamar. Y aquí viene lo interesante. Paso número 3. Versículos 15 al versículo 17 de San Juan en el Evangelio de Juan capítulo 21. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron comido, ¿se acuerda que Jesús llegó y les preguntó si tenían algo de comer? Después va a decir lo que comió y luego dice en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro va a tratar con él. Judas ya está ahorcado. Los otros están regresando de la estampida, pero Pedro lo había negado. Esta parte es bien dolorosa. Esta parte es muy triste. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué cree que estaba en la mente de Pedro? Esa pregunta no es de gusto. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí Pedro sacó su actitud natural de responder inmediatamente, tú sabes que tienes mi amor. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Aquí ya Pedro no aguantó más. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el versículo dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. En el punto 3, Pedro se quiebra. Y otra vez Pedro está muy entristecido de haberle fallado al Señor. Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Ya no me tortures. No me eches en cara lo miserable que soy. En el paso número 3 hay un llamado de nuevo. Antes Jesús le había dicho, Pedro, eres llamado a ser pescador de hombres. Ahora lo llama, ¿y a qué? A un ministerio. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Eso se lo dice las 3 veces que cierra a la pregunta si Pedro lo ama. Y es aquí donde muchos no creen en un rebautismo. Públicamente sucedió. La reconversión, el regreso, la reconciliación de Pedro delante de los otros. Me ama. Hay algo más. Versículo 18 y versículo 19. Dice el verso 18. Jesús sigue hablando con Pedro. Están en una entrevista y Jesús le va a decir algo más. Dice,
de cierto te digo, ojo con esto, cuando alguien dice fulano, cuando el Señor dice de cierto te digo, ¿a quién más le dijo esas palabras? A Nicodemo, aquella noche que lo fue a buscar, ¿se acuerda? Y dice Nicodemo, ¿qué tengo que hacer? Y dice el Señor, si no naces de nuevo. ¿Y cómo si ya soy adulto? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y a Pedro ahora, cuando ya le ha llamado, le ha garantizado que está aceptado en el grupo, porque le ha dicho, apacienta mis corderos. O sea, Pedro, aquí está el ministerio, desarróllalo. Ahora le voy a explicar algo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. En el tercer paso le da un ministerio, en el cuarto paso lo vuelve a llamar. Porque el Señor no recibe a nadie para dejarlo sentado calentando la banca de la iglesia. Algunos se llenan la boca diciendo, mire, yo desde que me bauticé hace 30 años y me sigo sentando en esta esquina. ¿Cuántas almas ha ganado para el reino de los cielos? Me gusta cuando pasan unos años y veo hermanos que dicen, mire, este año no tengo privilegios en la iglesia, pero ya gané a mi suegra, ella está viniendo ahora a la iglesia, y también mi cuñado y mi cuñada están viniendo ahora conmigo. Mire, ya son como 10 de la familia en el último año, llamados a un ministerio. Cada discípulo que nace en el reino de Cristo nace como un misionero. No vinimos a la iglesia a tener una silla propia. Vinimos a la iglesia cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Claramente le dijo Moisés al faraón, le manda a decir Jehová que le mande su pueblo para que le haga fiesta, para que le sirva. Somos llamados al servicio de nuestro Dios. Y a Pedro se le dice, sígueme. ¿Qué le dijo Jesús en el pasaje? Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Ahora, cuando seas viejo, otro te ceñirá. Y irás donde no quieres ir, dándole a entender de qué manera iba a glorificar a Dios con su muerte. Y luego le dice, sígueme. Pedro, no vuelvas a caer en el mismo punto donde te zarandeó como a trigo el enemigo. Pedro, vas a morir con las manos extendidas. Pedro también murió crucificado. Solo que la historia cuenta que Pedro se negó a ser crucificado de pie como su maestro, porque se sentía indigno y pidió ser crucificado cabeza abajo. Pero Pedro murió también en una cruz, en un madero. Vamos. Paso número 4, un nuevo llamado. Se le dio un ministerio, apacienta mis ovejas. Versículo 20 y versículo 21. Viene el quinto paso. Queridos, es clave para permanecer en la iglesia. A usted que hoy está afuera, que no es feliz afuera de la iglesia. Usted que necesita venir y que para usted estoy hablando porque el planeta se nos está acabando y está su oportunidad. Jesús no ha venido, la iglesia no se ha ido y usted no se ha muerto. Entonces todavía tiene oportunidad en la gracia de Dios. Paso número 5 de la restauración. Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Está hablando de Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, mire qué interesante, Pedro quiere saber qué va a pasar con Juan. Señor, dice Pedro, a mí me acabas de decir que me van a poner en una cruz, que voy a ser un mártir por tu causa. Yo ya conozco el fin que voy a tener. ¿Y con Juan qué va a pasar? Y Jesús responde un asunto bien clarito, muy interesante, y que es una respuesta para todos nosotros en la vida cristiana. Dice el verso 22. Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pregunta, ¿qué a ti? Sígueme tú, palabra de Dios. ¿Qué fue en español del nuestro? En el criollo del pueblo, ¿qué le dijo Jesús en respuesta a Pedro? Pedro dice: Señor, yo voy a morir. Yo voy a ser mártir por esta causa. Y hoy no lo discuten, no dice estoy dispuesto a ir, simplemente lo reconoce, pero pregunta por Juan. Dice: ¿qué va a pasar con Juan? Este Pedro era interesante, ¿no? Y Jesús dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cómo lo diríamos de otra manera? A ti, ¿qué te importa? Sígueme tú, vive tu vida, deja a tu hermano vivir la de él. En la Biblia abundan las declaraciones que oremos los unos por los otros, que los más fuertes ayuden a caminar a los más débiles. Que nos mantengamos unidos. Todo eso lo menciona la palabra de Dios. Pero prohíbe, no permite. Si usted quiere avanzar en la experiencia de la vida cristiana, asegúrese. El punto aquí es que nada te distraiga. Hermano, mi hermana, en el momento que nosotros miramos hacia los lados, vamos a mirar a nuestros semejantes. Cuando usted mire a su derecha o a su izquierda, me va a ver a mí que soy un pecador. La Santa Biblia dice claramente en palabras del Señor Jesús que para atrás en la vida cristiana no debemos mirar. Dice que el que coloca la mano en el arado y mira hacia atrás no va a llegar a ningún lado. No es digno de ser su discípulo. No sé cómo estoy con el tiempo, pero quiero agarrar una cita más. Y entonces, vea algo. A Pedro se le dice que nada te distraiga. Pedro deja, miren, habemos cristianos tan interesados en saber de la vida de otros, que dejamos de cuidar la experiencia espiritual de nosotros mismos. ¡Qué peligro! ¡Qué riesgo! No debe ser. Y a Pedro el Señor Jesús se lo dice clarito: Pedro, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, que a ti eso no te interese. Sígueme tú. Cumple tu parte tú. Hagamos la parte nuestra nosotros. Y entonces, arrepentimiento implica confesión, abandono del pecado, deseo de seguir viviendo. Número 2, hay una atención personalizada de parte del Señor Jesús. El que confiesa el pecado y se aparta lo alcanza la misericordia. El Dios del cielo le asigna un ministerio: apacienta mis corderos. Le hace un llamado: sígueme.
Y en quinto lugar, hermano, ya volvió a la iglesia. Ya tomó la determinación de dejar el mundo para seguir a Cristo. Ahora, con la experiencia vivida anteriormente, que nada lo distraiga. Que nada lo distraiga. Me gusta lo que dice Romanos 8, versículo 32 y versículo 39. Romanos 8, versículo 32. Esta cita es favorita de mucha gente, pero hermano, hay que vivir esos puntos principales. Romanos 8, y vamos leyendo. Romanos 8, ¿qué cita yo le di? Romanos 8, versículo, ok, necesito ver algo, no quiero abandonar este algo. 32, 39. Versículo, permítame, Romanos 8, porque es que esta es una cita bien interesante. Romanos 8, 38 y 39. Estaba en el libro equivocado, así no iba a dar con él. 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, palabras del apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ojo con esto, ¿se acuerdan de aquel tema? ¿Quiénes son los principados? Todo el gobierno de Satanás en contra del pueblo de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Nada puede hacer que el Dios del cielo deje de amarnos. Si usted se fue de la iglesia, mi hermano, mi hermana, si usted ha estado como pródigo allá afuera en el corral de los cerdos, la buena noticia, cuando dejamos el camino, Dios no deja de amarnos, solo que nos va mejor cuando nos portamos bien. Pero el cielo nos ama, el cielo nos espera, el cielo no sería lo mismo sin ustedes. El tiempo de salvación es ahora. Yo le digo a las personas, podría cerrar la Santa Biblia, podría no mirar a las señales escritas en el libro sagrado. Aquí estamos encerrados en una cuarentena, con un virus que aplasta al planeta entero. Señales del tiempo del fin. El planeta Tierra está llegando a lo último. Está agonizando la historia de este mundo. Ya el sol se oscureció. Ya las estrellas cayeron del cielo. Las guerras, los terremotos. Ahora hay angustia en las naciones. Y es el último momento. La sierva del Señor dice, estas son las primeras gotas de la ira de Dios cayendo sobre las naciones, y cada nación será azotada según la magnitud de sus pecados. Acerquémonos al Dios del cielo ahora que tenemos el aliento de vida. En ningún punto de la Biblia se mira alguna opción que la salvación es para después. Mi hermano, usted que dejó la iglesia, mi hermana, usted que ha estado por allá, usted que tiene su Biblia agarrando polvo, si es que todavía la tiene, todavía tiene oportunidad, porque usted no es feliz fuera de la iglesia y usted no se quiere perder. Dígale a Dios que no siente ganas de nada y que le dé ganas de todo para la vida cristiana, y entonces
La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La invitación es para hoy. ¿Va a venir? Dios así lo quiera. Padre eterno, soberano Rey de todo el universo, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven y cada señorita que hoy andan fuera, te pido en esta hora, para que ellos puedan ser tocados por el amor de Jesús y no golpeados hasta la tragedia, y puedan venir ahora y podamos todos rectificar los caminos torcidos, preparar el camino para tu venida. Gracias por escucharnos. Responde hoy tantas oraciones de padres y madres, de hijos e hijas que te han pedido por sus seres queridos, para que haya el cumplimiento de la declaración del profeta Malaquías y que en este tiempo haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Gracias por escucharnos. Gracias porque nos vas a dar respuesta a estas peticiones, mi Señor. Gracias por siempre estar con nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana.